no es morimos. Sigamos. Fisiológicamente colonizan todos la piel, el tracto respiratorio, digestivo, genital. Sigamos. Son resistentes, fíjense, aquí la importancia son resistentes a la desecación, sobreviven semanas y meses en los comités, polvo y medio ambiente. Entonces, si yo no limpio el consultorio ginecológico y viene Juan y Pedro y le tiro un estornudo, ¿será que me contaminó el consultorio? ¿Por qué forma? Fomite. Existen diferentes biotipos que no son muy reconocidos, de Corynebacterium difteriae, Mitis, Intermedius, Gravis y Verfanis. La siguiente, por favor. Pero para nosotros es más importante cuál es. Corynebacterium difteriae. Decimos que la capacidad de hacer daño que tiene esta bacteria es que produce una exotoxina denominada exotoxina diftérica. Responsable, la toxina que produce esta bacteria es la responsable del cuadro clínico, no la bacteria, es la producción de la toxina. ¿Qué va a producir? Inhibición de la síntesis de la proteína, destrucción celular, por eso se ve este tejido que está destruido, ¿cierto? Dependerá mucho de la respuesta inmunológica del paciente para evitar la presencia del fago de la toxina. Si la toxina que está produciendo tiene un fago que transporta el gen productor de la bacteria, ese paciente sí va a desarrollar el cuadro clínico. Esta exotoxina produce parálisis nerviosa, parálisis nerviosa, daño cardíaco, daño renal y de las glándulas suprarrenales. Es importante tomar en cuenta que se va a ver como pus pegada en la mucosa. Así se va a ver en la cavidad oral. No sé si se ve bien. Mientras más lejos estén, se ve mejor. Fíjense, se ve como plaquitas que están pegadas en la mucosa. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tomar en cuenta dónde está ubicado en la cavidad oral. Fíjense, la infección puede afectar a la laringe, todo lo que son los bronquios, pero tenemos que tener mucho cuidado en los niños. Sigamos. La tarea era hacer un esquema de vacunación, ¿no es cierto? ¿Le dimos tarea de hacer el esquema de vacunación que tiene Bolivia para los niños con el país? Le dimos, ¿no es cierto? Por favor, ya vayan trayendo su esquema de vacunación porque vamos a ir avanzando. Hoy no les voy a preguntar, pero en la siguiente clase ya les voy a empezar a preguntar dónde se aplica, cuándo se aplica, qué vacuna se aplica. Esta, dijimos que no es la bacteria la que produce la patología. ¿Quién es la que produce la bacteria? La exotoxina. Esa exotoxina decíamos que está infectado por un fago beta que afecta a las células. Por lo tanto, al afectar a las células son lisogénicas. ¿Qué quiere decir lisogénica? ¿Qué quiere decir lisogénica? Busquen en su teléfono rapidito que están haciendo lo que no buscan, medio que buscan por ahí atrás. ¿Qué significa lisogénica? Es el proceso en el que el virus... Recién estamos viendo por primera vez esa palabra. ¿Qué me dice? Es el proceso en el que el virus no destruye inmediatamente a la bacteria. En el que el virus... En el que el virus no destruye inmediatamente a la bacteria. ¿Otra persona? Células que tienen dentro de su propio ADN el material genético de virus inactivos. ¿De un virus inactivo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los bacteriófagos? ¿Se acuerdan de los bacteriófagos? ¿Sí? ¿Qué se acuerdan de los bacteriófagos? Es la forma de producción de una bacteria. ¿Se acuerdan
que estos bacterios, ¿se acuerdan cuando que los bacteriófagos podían introducir y infectar una bacteria? Sí. ¿Con qué infectaban una bacteria? Con su ADN. ¿Con qué infectaban una bacteria? Con su ADN. De la otra bacteria. ¿Es más grande un virus o una bacteria? Una bacteria, el virus es más chiquito. Entonces tenían la capacidad de infectar bacterias. Igual, estas tienen esa capacidad, pero para que sean lisogénicas necesitan hierro. Sin la presencia de hierro no se puede hacer. Por lo tanto, necesitan necesitan un lugar donde dañar, donde romper ese destino. Esa adherencia y esa lisogénesis que tienen va a permitir que la bacteria afecte al sistema nervioso central y va a producir parálisis nerviosa, daño cardíaco, daño renal. ¿Está en la sangre la bacteria? ¿Está en vía sistémica o está en la piel o está en la mucosa? ¿Dónde está la bacteria? ¿Qué tomó la bacteria? ¿Hasta dónde llegó la bacteria? Pero fíjense que la bacteria dice que solamente afecta a la mucosa y afecta a la... Y hemos dicho que hay bacterias de mucosa y de piel. Pero fíjense, la presencia de esa toxina está produciendo daño a otro nivel. El sistema nervioso, cardíaco, renal, va a ser posible, va a producir ese daño por la capacidad lisogénica que tiene. La siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite? Habíamos dicho que afecta la vía respiratoria. Si afecta la vía respiratoria, es vía directa. Y si es vía directa, es a través de las gotitas de fluido. ¿Cierto? Entonces, son microscópicas. La toxina lisérica que va a transmitir es la del tipo A y B, que va a ser fácilmente adherida en la mucosa. Estornudo, y yo lo respiro, y hasta porque es así, ¿no es cierto? Ustedes estornudan y el mío no tiene la capacidad de taparse, por lo menos así, para no contaminar a nadie. Tampoco es bueno hacer así porque ¿será que es bueno estornudar? ¿Por qué? Porque se contaminan las manos y la mano toca el polvo. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Entonces, decimos que se absorbe fácilmente en la mucosa y tiene la capacidad de destruir epitelio. Y fíjense que la respuesta inflamatoria dependerá muchísimo del sistema inmunológico. Entonces, ¿a quién más va a afectar? ¿Al niño o al adulto? ¿Por qué? Porque no tiene su sistema inmunológico fortalecido. Entonces, la vacuna, ¿dónde tengo que poner? ¿En el niño o en el adulto? En el niño. ¿Cierto? Entonces, en cambio, la difteria cutánea se produce por contacto de la piel de una persona a otra persona cuando está infectada. Sigamos, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente tenemos que hacer un cultivo y del cultivo recién miramos al microscopio. Es decir, para que yo vea las letras chinas, tengo que tomar la muestra, hacer un cultivo, enlagar sangre y colocar lo que crece en el agar, colocar en una plaquita, en un corto objeto y mirar al microscopio y ver las características de este paciente con esta muestra. Como les dije, en placas de agar sangre se desarrolla el crecimiento del colinebacterium imperial. La siguiente, por favor. Y se presenta en niño. Normalmente empieza el cuadro entre 1 y 3 días con una fatiga, el niño no come bien, no juega, el cuello se encuentra hinchado y presenta una membrana blanquecina en la garganta y la mamá dice, vamos al dentista. Claro, que tiene toda la cavidad oral comprometida, la mucosa, eso es lo que ve la mamá y va al dentista. Por eso la importancia que ustedes la reconozcan y la dirigen inmediatamente al médico. ¿Sí? El niño presenta un estado que va evolucionando, perdón, con hinchazón del cuello, una membrana en la cavidad oral gris que
bloquea la tráquea y el niño no puede respirar. Por lo tanto, lo más importante aquí es inmediatamente ustedes ven la placa blanquecina en un pacientito con malestar general, con hinchazón de toda esta parte de aquí del cuello, deriva inmediatamente porque no es un cuadro odontológico, sino al contrario, un cuadro médico de tratamiento urgente. Por lo tanto, fíjense, el bloqueo de las vías respiratorias es mortal, puede afectar al corazón, el sistema nervioso, el paciente no puede respirar y puede morir. La atención debe ser baja. Tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inactivar a quién? A la toxina que está produciendo. ¿Con qué? Con una antitoxina. Y utilizamos penicilina y eritromicina que inhiben la multiplicación o la reproducción de esta bacteria. Podemos utilizar una combinación. ¿Qué se llama el utilizar un antibiótico más otro antibiótico? ¿Qué hacemos? ¿Qué se llama eso? Que le ayuda el uno al otro. Lo avanzamos también. Sí. Sinergia. Sinergia, ¿cierto? Entonces, utilizamos estos dos tipos de antibióticos. Es raro encontrar en nuestro medio la patología porque se supone que todos los niños están vacunados contra la difteria. Pero desde el tiempo del COVID ha venido una ola de antivacunas que están apareciendo enfermedades que ya estaban erradicadas y que se denominan enfermedades reemergentes. Ante el primer brote, el tratamiento. Sigamos. En países de vías de desarrollo, obviamente, se tiene que trabajar muchísimo, sobre todo lo que es la prevención y todo lo que es la vacuna. Por eso es lo que se les dijo, tienen que traer su cantidad de vacuna del país para que ya vayan viendo qué vacuna se coloca, a qué tiempo y en qué edad y cuántas dosis. Por lo tanto, la vacunación que se hace es en la infancia y se debe hacer que el pacientito genere su propio sistema de inmunización con producción de anticuerpos neutralizantes contra la toxina, no la bacteria. ¿Sí? De esa manera se va a proteger al paciente. Y bueno, ahí está un pequeño esquema de cómo podemos hacer la prevención. Y luego tenemos los bacilos gram positivos, formadores de esporas. Ya vimos que ahora vamos